Ay, gracias.
Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galenos. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de Cáncer de Tiroides, Diagnóstico y Tratamiento. Esta ponencia estará a cargo por el doctor Milton Ávila Arias. Antes de iniciar con la ponencia, voy a dejarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Y para la coordinación de la entrega de certificados envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat del Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, doctor. Le doy el paso. Muy buenas noches a todos los que están conectados por esta vía. Realmente muy agradecido, como siempre, con la institución, con la consultora privada, en este caso la Academia Galenos, que siempre en este caso está con esta serie de cursos realmente muy importantes y de gran relevancia en el ámbito médico. Bien, nuevamente agradecido con ellos y bueno, ya comenzando entonces el día de hoy una nueva ponencia, vamos a hablar de lo que es el cáncer tiroideo, sobre todo en el segmento de, en este caso, el diagnóstico y parte de lo que es el tratamiento. Recordemos muy bien que esta patología, bueno, debemos saber muy bien que esta patología pues tiene un abordaje terapéutico que no se hace en este caso en la atención primaria, ¿no? Solo se puede hacer tal vez algún seguimiento o pautas de diagnóstico. Esta entidad patológica sobre todo se lo debe deducir desde la atención primaria, pero luego debe ser necesariamente derivada ya a centros más especializados al respecto. La charla de hoy pues corresponde a un vistazo, un pantallazo general de lo que es el cáncer de tiroides. En el tiempo también lo amerita de esa forma, siendo que el tiempo es mínimo para poder abarcar absolutamente todo, ¿no? Siendo que este tema es relativamente largo. ¿Listo? Bueno, pero vamos a intentar hacer lo más certero posible con respecto a este tema. Como ya les adelanto, de antemano es un tema un tanto pesado, pero bueno, lo vamos a intentar realizar de la mejor forma posible. Bien, si es que no hay ninguna dificultad en lo que es el audio, si es que no, si es que se escucha adecuadamente bien, pues arrancamos la sesión de hoy. Enseguida les comparto la presentación. Bien, enseguida les... Doctor, no se le escucha. Hola, hola, ahora sí estamos. Sí, doctor. Perfecto, gracias. Sí, he tenido un pequeño bajón con respecto a lo que es la señal. Bien, ahora sí, voy a compartir la presentación del día de hoy. Arrancamos entonces el segmento, la sesión
Muy bien, espero se esté compartiendo adecuadamente la pantalla. Comenzamos el día de hoy con este tema realmente muy largo, pero importante a la vez. Y bueno, se ve constantemente esto en la consulta, pues es a veces tan aparente, ¿ya? Y bueno, hay dos formas en las cuales debemos abordar este segmento, ¿no? Del cáncer de lo que es tiroides. Primero, para situarnos en la posición adecuada, ya tenemos que entender que la glándula tiroides es una glándula endocrina que se ubica en la región anterior, en la cara anterior de lo que es la base de lo que es el cuello. No va más allá de lo que es justamente el segmento del cartílago cricoideo, ¿ya? Y parte de lo que es el segmento tiroideo, no va más allá. Entonces es una glándula endocrina la cual produce, en este caso, hormonas tiroideas. Entre ellas, pues estará la hormona T3, T4, ya, que es la triiodotirosina, tetraiodotirosina, que popularmente se denomina la tetraiodotirosina como la hormona tiroidea por excelencia, la cual va a producir un sinfín de, en este caso, funciones, entre las cuales es considerada esta glándula como la glándula del desarrollo, ¿no? Entonces, esta glándula del desarrollo, pues, interviene bastante en lo que es el crecimiento, interviene en lo que llega a ser, en este caso, el desarrollo de diferentes órganos, ¿listo? Entonces, interviene bastante en varios procesos metabólicos, ¿listo? Entonces, es una glándula sumamente importante. Entonces, como es una glándula importante, también así se va a poder, en este caso, eh, eh, conocer en cierta forma algunos comportamientos en el paciente con respecto a los signos y síntomas que conlleva, ¿no? Para poder determinar esta entidad patológica. Bueno, entonces, con un pequeño preámbulo, pues podemos arrancar el tema. Es importante ubicarnos en este punto de qué debemos considerar para abarcar ese tema, ¿no? ¿Qué es lo más importante que debemos entender con respecto a este tema? Debemos considerar al bocio, ya como en este caso el aumento de volumen que existe en la región cervical, en la región del cuello, el bocio que es el aumento prácticamente de la glándula tiroides, ¿ya? Y bueno, todo tipo de aumento en cualquier región de cualquier órgano se lo denomina tumoración, ¿no es cierto? Es una tumoración. Una tumoración es un aumento de volumen nada más. Y entre ellos está el bocio, ¿no? Conocido en este caso como el aumento de volumen de la glándula tiroides. Entonces, existen sus variedades, el bocio tóxico y el no tóxico, que lo vamos a revisar. Esto con respecto a la producción o no de las hormonas tiroideas. Se llama bocio tóxico, pues aquel que va a estimular también una gran producción de hormonas tiroideas, ya, hasta llegar posiblemente a una tormenta tiroidea que se denomina el disparo abrupto de lo que es la concentración sérica de las hormonas tiroideas. Y no tóxico, pues el que nos interesa, que probablemente desarrollen masas, en este caso, desde el punto de vista gamagráfico, ya, masas frías, pero de hiperproducción celular, ya hiperproliferación celular. El nódulo tiroideo es lo que tenemos que revisar desde este punto de vista de, en este caso, el bocio no tóxico. Entonces, a partir de este nódulo tiroideo, pues vamos a poder entender cómo se diagnostica ya un nódulo con diferencia en la parte benigna y con la parte maligna. El diagnóstico de malignidad nos interesa para este capítulo, siendo que estamos abordando cáncer de tiroides. Y así también vamos a ver algunas pautas de tratamiento, ¿ya? No se puede dar un tratamiento netamente molecular en este tipo de charlas, siendo que se debe conocer bastante bien la clasificación del mismo y a su vez también se debe conocer el estadio en el que se encuentra el paciente
y a su vez los tratamientos que se utilizan, pues netamente vienen dados por un equipo multidisciplinario, que es el médico internista, es en este caso el endocrinólogo y a su vez también el médico oncólogo clínico, que son subespecialidades prácticamente, ¿no? Exceptuando obviamente la medicina interna, que es una especialidad básica de la medicina. Hablemos entonces de bocio. Apenas vemos un aumento de volumen en esta región del cuello, pues nos tenemos que ya pensar en este caso de lo que es el bocio, ¿no? Tenemos que pensar bocio en primera instancia porque es lo más prevalente en la mayoría de las poblaciones, ¿ya? En especial aquellos con deficiencia de yodo, ¿ya? Entonces, como ya les había hecho recuerdo, lo que es la glándula tiroides es una glándula tiroidea entre las cuales justamente se encuentran células, las células foliculares, las cuales producen justamente estas hormonas que ya les he mencionado, ¿no? La triiodotirosina y la tetraiodotirosina. Bueno, tienen justamente un segmento denominado la sustancia coloide dentro de lo que es el folículo tiroideo, ¿ya? Y bueno, esta glándula se debe en este caso al nombre de tiros, que significa escudo, y eidos forma o parecido a, entonces tiene la forma más o menos de un escudo, ¿ya? Es por eso que ha recibido el nombre, pero obviamente la función ya les he denominado al respecto de lo que es el desarrollo, ¿no? Todos buscan estimular esta glándula para poder desarrollar bastante bien, en este caso, no solamente la parte de lo que es la parte física, sino también el intelecto, siendo que en este caso gran parte de lo que es la capacidad intelectual, pues también se debe al estímulo de estas hormonas. Bueno, dato curioso nada más. En definición, el bocio debemos saber que es el aumento de volumen de la glándula tiroides, ¿ya? No se debe a cáncer, no se debe a cáncer, no directamente podemos decir cáncer, ¿listo? Entonces, solo un aumento de volumen hasta demostrar a qué se debe justamente este aumento, ¿listo? Entonces, puede deberse a diferentes defectos de la biosíntesis o déficit, en este caso del yodo, o enfermedades autoinmunes o enfermedades nodulares, ¿ya? Los cuales hagan que aumente de volumen esta glándula. También en este caso pueden ser sumamente distintos a los que popularmente conocemos en la medicina. Entonces, hay, por ejemplo, las neoplasias múltiples endocrinas, en las denominadas MEN, que también son un factor ya familiar que puede condicionar también este aumento de volumen, ya formando en este caso un nódulo. Pero bueno, vamos a llegar hasta ese punto. Entonces, la causa más común de bocio del mundo es el déficit de yodo, por eso es que se lo conoce como bocio endémico. ¿Listo? Entonces, podemos ver popularmente en lugares donde hay también déficit nutricional, ¿ya? Podemos ver este aumento exagerado, abrupto de lo que es la glándula tiroidea, un bocio sumamente enorme en el segmento, que no precisamente condiciona cáncer. ¿Listo? Entonces, no todos los bocios o no todo bocio, no todo aumento de volumen de la glándula tiroidea condiciona cáncer, por si acaso. Entonces, el bocio y el yodo es necesario para la síntesis de hormonas tiroideas. Es decir, la glándula tiroides pues produce hormonas tiroideas por medio de en este caso, de este elemento, ¿no? Que es el yodo. Entonces, la ingestión diaria de yodo, pues, que se recomienda es de 150 a 300 microgramos. Y esto proviene de alimentos, también de lo que es el agua o en este caso la sal iodada. Esto, pues como mecanismo de prevención, varios países lo han implementado en los alimentos de mayor consumo, ¿no? En algunos países ya más desarrollados, pues se ha ido colocando el yodo en el agua potable. Y en otros, pues la estrategia ha sido, pues añadirlo a la sal. Entonces, cuando la ingesta es menor de 50 microgramos día, por lo general, la glándula ve que no hay este yodo, mejor dicho, no hay el yodo, entonces intenta producir la mayor cantidad posible o la cantidad normal de hormonas
ya con la escasa cantidad de yodo que existe. Y al hacer eso, es como una persona que en este caso va al gimnasio y hace exageradamente ejercicios por día. Significa que la glándula va a trabajar a 1000 por hora, ya con una baja cantidad de yodo, intentando ya compensar esa cantidad normal de hormonas que debe existir. Por eso es que en este caso va a haber un aumento de esta glándula, como una hipertrofia, ¿no? Entonces, los defectos de biosíntesis y el déficit de yodo se acompañan de reducción de la eficacia de la síntesis de hormonas tiroideas. Esto provoca un aumento en el estímulo para formar estas hormonas. Si, ¿quién comanda justamente la formación de hormonas? Pues la hormona tiroestimulante o estimulante de la tiroides proveniente de la glándula hipófisis, más precisamente de la adenohipófisis. La adenohipófisis o hipófisis anterior, pues tiene esta hormona que se la produce en ese lugar, se la envía justamente a la glándula tiroides. Esta glándula tiroides tiene receptores y al ser estimulados estos receptores, pues se estimula, se induce a la formación de estas hormonas, ¿no? Entonces, estimula el incremento de tamaño de las tiroides como mecanismo compensador, es lo que justamente ya les había indicado. Y bien, vamos con lo que es la etiología, pues sabemos que si es en este caso un aumento de la glándula tiroides, con un aumento de, en este caso, hormonas tiroideas también, ¿ya? Este bocio puede ser un bocio tóxico, ¿ya? Entonces, podemos ver que hay enfermedades que ya se van condicionando, como es el caso de la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Y también en este caso la tiroiditis de Hashimoto, que son enfermedades relacionadas con lo que es el bocio. Causas de lo que es el bocio: déficit o exceso en el aporte de yodo, ingesta de bociógenos, defectos congénitos, fenómenos autoinmunes. Entre los fármacos, el metimazol, mejor dicho, el carbimazol, los nitratos, la amiodarona, los antihipertensivos de igual forma, ¿no? El litio, las metilsantinas, que se encuentran en diferentes lugares, en este caso en infusiones, por ejemplo, los mates, diferentes mates que existen, tienen la mayor parte de metilsantinas, sulfonamidas como antibióticos como tal, y la isoniazida como otro antibiótico que comúnmente se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis. Sustancias alimenticias: los coles, la zanahoria y el sábano, pues pueden ser bociógenos. Los coles, hay algo realmente popular, como es el caso de la yuca, que hay en diferentes regiones. Por ejemplo, en mi país existe pues una gran cantidad de ingesta de estos, ya, y estos son pues totalmente bociógenos porque absorben la cantidad de yodo que se ha ingerido. La clasificación del bocio, pues se clasifica, y esto es importantísimo, en no tóxico y en tóxico. Para este segmento del cáncer es importante ubicarnos en el bocio no tóxico. Desde este punto de vista, pues hablaremos de un bocio multinodular que da un crecimiento irregular y abultado de la glándula, y un bocio difuso, que es el crecimiento ya armónico, generalizado, ¿ya?, de lo que es la glándula tiroidea. Entonces, si ven una glándula tiroidea irregular, de diferente forma o diferente tamaño en los lóbulos que tiene esta glándula, pues posiblemente sea un bocio multinodular. O si es un crecimiento armónico, pues un bocio difuso es lo que se debe sospechar. Bocio multinodular no tóxico, pues se produce hasta el 12% de los adultos, lo pueden producir. Es más frecuente en mujeres, ¿ya? Y su prevalencia va aumentando conforme va aumentando la edad. Es común en regiones con déficit de yodo, por eso es endémico, y suele haber una gran variación de los nódulos que existen. Si es multinodular, tiene que haber más de un nódulo, por lo tanto, esos nódulos llegan a ser de diferente tamaño, lo que condiciona, en este caso, la asimetría que existe en el crecimiento de esta glándula. Manifestaciones clínicas, por lo común no condiciona nada, ya siendo que es eutiroideo. ¿Esto qué significa? Eutiroideo significa que la producción de hormonas va a ser normal. Sin embargo, el aumento, ya, del aumento
del volumen de esta glándula es anormal. Es asintomático porque no se ha modificado la producción de hormonas. Se desarrolla durante muchos años. Esto no es de la noche a la mañana, no es que es un paciente te va a venir y te va a decir, doctor, esto me ha aparecido el día de ayer, pues es imposible. Y se detecta con la exploración física, ¿no? Y sistemática. Entonces se debe hacer un seguimiento apenas se ve, en este caso, el bocio. Bien. Si digamos el bocio es realmente grande, pues puede haber síntomas, en este caso, de compresión a órganos vecinos, ¿ya? Entonces, a eso se llaman síntomas compresivos. En este caso puede haber dificultad de la ingestión, a eso denominamos disfagia. Puede haber una obstrucción de la tráquea, por lo tanto, condicionará lo que es la dificultad respiratoria. Y obviamente habrá compresión del paquete vasculo nervioso del cuello. Recuerden muy bien que el paquete vasculo nervioso del cuello, que está al lado, a cada lado de lo que es la tráquea, entonces encontramos a lo que es la vena yugular interna, la arteria carótida primitiva y el nervio vago. Entonces, a lo que va a existir va a haber congestión venosa y eso se denomina plétora. ¿Listo? Va a haber desviación de la tráquea y eso es frecuente, ¿ya? Y la compresión debe superar el 70% del diámetro traqueal para que se produzca justamente esta dificultad respiratoria. Y bueno, la exploración es importante, se debe palpar, ¿ya? Se debe palpar, el paciente puede venir con un aumento de volumen en la región sin ningún otro síntoma más, ¿ya? Y bueno, tiene que, en este caso, hacerse la semiología correctamente, ¿no? Entonces, hay diferentes maniobras, ¿ya? Y bueno, se puede escoger la que ustedes gusten. Y bueno, se debe palpar para ver, en este caso, qué debe sentir, ¿ya? Esta es una maniobra bimanual, por ejemplo, la de la Hay. También hay lo que es la de Crillé, que es la monomanual. Y bueno, se debe palpar ya la contextura que existe. Entonces, tiroides normales son apenas palpables, ni siquiera se tocan, ¿ya? Si se llegan a tocar, tienen una superficie lisa, ¿ya? Y consistencia blanda. Cada lóbulo se palpa 2 centímetros vertical y 1 centímetro en horizontal. Eso es lo normal. Tampoco debe ser visible, ¿ya? Cuando se pide al paciente que trague saliva, pues hay una elevación de lo que es el cartílago tiroideo y por ende la glándula tiroidea. Y por ello, en este caso, si al tragar la saliva se puede ver algo, pues estamos ya ante un caso de bocio, pero en este caso de bajo grado. Debe hacerse la dosificación de hormonas tiroideas y eso se debe a lo que es la medición, la mensura de estos por laboratorio. Entonces, esto para ver si es un bocio multinodular, ya en este caso es un bocio ya tóxico, ¿no? Puede haber hipertiroidismo o hipotiroidismo subclínico. Tenemos que saber la función tiroidea, pero por lo común tiene que ser normal porque es, en este caso, un bocio no tóxico, recordemos eso. Y bueno, no parece predisponer a lo que es al carcinoma de tiroides por el momento, el multinodular, aunque vamos a ver que hay ciertas contradicciones ya en la parte clínica. Esto no parece predisponer, no te dice que no predispone, por si acaso, ¿ya? Entonces, con respecto a lo que es el carcinoma de tiroides, se ha estudiado bastante, ¿ya? Hay varios artículos que en este caso pueden entrar en discusión. No es posible tomar biopsia de todas las lesiones nodulares, pues hay que saber inspeccionar cuáles sí y cuáles no. ¿Listo? Las biopsias tiroideas solo se deben realizar si se sospecha si hay o no un proceso maligno. ¿Ya? Y eso con sumo cuidado, porque recordemos muy bien que cualquier estructura en un proceso maligno tiene tendencia a migrar, es decir, provocar una metástasis, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en el procedimiento. El tratamiento de un bocio, pues, se da primero por la corrección de hormonas, o en este caso, si es que existiese, en este caso, una dosis baja, ¿ya? O
cantidad baja, que esté habiendo un hipotiroidismo que es en este caso subclínico. ¿Listo? Entonces se debe iniciar en dosis bajas de 50 microgramos y aumentar gradualmente, siempre y cuando se debe vigilar lo que es la hormona tiroestimulante, ¿no? Para evitar lo que es una supresión excesiva justamente del mismo. El yodo radiactivo también se utiliza, ya, para reducir justamente esta masa, ya, pero en estadios sumamente leves. La dosis depende, en este caso la dosis de yodo depende del tamaño del bocio y de la captación de yodo radiactivo. Ante una compresión traqueal aguda, pues se sugiere, en este caso, la cirugía, un tratamiento con glucocorticoides, ya los cuales disminuyen el estroma que se encuentra aumentado en la región. El bocio difuso no tóxico es un aumento de tamaño en ausencia de nódulos e hipertiroidismo, pues es no tóxico, ¿no? Entonces aquí debemos conocer dos formas, ¿ya? Se le puede denominar en ocasiones como bocio simple, ¿ya? A la ausencia de nódulos, o bocio coloide. Esto por la presencia de folículos uniformes llenos de coloides. Ya habíamos mencionado que la glándula tiroidea está compuesta por folículos, los folículos tiroideos, formadas por células que son las células foliculares. Se debe en este caso a mayor frecuentemente a lo que es el déficit de yodo y recibe el nombre de bocio endémico, el bocio difuso no tóxico. Es más frecuente en mujeres que en varones. Y hay una mayor prevalencia de enfermedad autoinmune en este caso, y el aumento de las necesidades de yodo está asociado a lo que es la gestación. Los niveles de hormona tiroestimulante son normales o solo están ligeramente aumentados en este caso. Lo que hace es que exista un aumento de la sensibilidad de la hormona tiroestimulante, y así también va a haber activación de otras vías que conducen al aumento del tamaño de esta glándula. ¿Listo? Entonces, aquí es importante esta hormona tiroestimulante que condiciona también no solamente la producción de hormonas tiroideas, puede haber ese caso como no, sino también el aumento del volumen de la glándula, ¿ya? Entonces, ese otro punto también debemos entenderlo bastante bien. Entre las manifestaciones clínicas, la mayor parte son asintomáticos, y en la exploración, pues se revela un aumento de tamaño simétrico. Como no hay nódulos, pues vamos a ver que es simétrico. No es hipersensible, no, generalmente es blando, ya no hay nódulos, por eso no es nodular, ¿no? Y bueno, aquí puede existir lo que es signo de Pemberton, ya que es importante e interesante. Cuando el bocio es retroesternal, puede obstruir lo que es el estrecho torácico superior. Entonces, ¿qué hay? ¿Cómo se da este signo de Pemberton? Aquí podemos ver en este caso, en esta figura, se caracteriza por la plétora facial, ya en este caso una congestión venosa, ya una congestión vascular que hace que la persona se ruborice, o en este caso se coloque en una facies rubicunda. Hay dilatación de las venas cervicales en la región, puede haber mareo y síncope, ¿ya? Este signo se hace positivo, ¿ya? Al solicitarle al paciente que levante los brazos sobre la cabeza, de manera que ocurra todo lo anteriormente mencionado. ¿Listo? Entonces, este signo de Pemberton pues, indica obstrucción del flujo yugular venoso, compresión de estructuras adyacentes. Y bueno, con respecto al diagnóstico, pues hay pruebas de función tiroidea, ¿ya? Aquí se debe excluir si es, en este caso, un bocio tóxico. Entonces, se debe excluir lo que es la tirotoxicosis o hipotiroidismo. Esto para ver que la producción de hormonas es normal y el problema aquí esté justamente en la hormona tiroestimulante. Entonces debe encontrar una T4 total baja, ¿ya? Con T3 y TSH normales. Y esto va a reflejar el aumento de la conversión de T4 en T3. El tratamiento es dar yodo, la sustitución con
hormonas tiroideas, ¿ya? Se puede dar una dosis de levotiroxina de 100 microgramos. Recuerden que con el otro, que en el multinodular, se comenzaba con dosis bajas de 50 microgramos. Y bueno, también en personas mayores de la tercera edad puede iniciarse también con lo que son dosis bajas. La regresión se ve de 3 a 6 meses, por si acaso. Esto es de larga data, así que no hay que esperar a que esto se solucione de un rato para otro. La cirugía rara vez es indicada, ya hay algunas excepciones con respecto a este, y obviamente el síndrome de compresión, ya la compresión u obstrucción de lo que es el estrecho torácico hace que exista este tipo de cirugía, que esté indicada la cirugía. Y también hay algunas cuestiones estéticas, pues no va a ser nada agradable que alguien tenga ese problema y quiera estar justamente con esa masa ocupante, ¿no? Y bueno, entonces las cuestiones estéticas también hacen que pueda optar por lo que es la cirugía. El yodo radiactivo también reduce el bocio en un 50% en la mayoría de los pacientes. Y bueno, hemos hablado de lo que es el bocio como tal, que es el inicio, ¿ya? De un posible cáncer si es que se aísla un nódulo que pueda desarrollar el mismo. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es del nódulo tiroideo. ¿Listo? Hablemos de un nódulo tiroideo. Entonces, el nódulo tiroideo, de acuerdo a lo que es la prevalencia, a la palpación, se puede determinar de un 4 a un 8%, por ecografía se determina de un 10 a un 41%, y bueno, la mayor parte se determina en autopsias, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer, en un 50%, y la malignidad en nódulos estudiados por la punción aspirativa con aguja fina, que es el PAF, es de 9,2 al 13%, ¿ya? Entonces, es un tanto prevalente, ¿no? Nódulo tiroideo, ¿cómo podemos saber si hay malignidad? ¿Ya? Hay nódulos palpables o nódulos incidentales, pues prácticamente si detectamos cualquier nódulo ya podemos considerar en este caso que probablemente, si es un nódulo aislado, probablemente haya malignidad a la larga, ¿ya? Por eso mencionamos es la misma si es que en este caso pensamos de malignidad, puede haber nódulos palpables, un nódulo incidental aislado. ¿Influye la edad? Sí. En menores de 20 años son malignos el 30% de los nódulos. ¿Influye el sexo? Sí. El carcinoma de tiroides es 3 veces mayor en mujeres. ¿Listo? Esto por una condición troncal del eje hormonal. ¿Ya? Hay un eje hormonal bastante controversial en las mujeres, ya en el sentido de que es el eje hipotálamo-hipófiso, ya que va en diferentes regiones. En especial, el eje que más cruza en este segmento es el eje hipotálamo-hipófiso gonadal. ¿Listo? Y bueno, también hay un cruce con lo que es el eje hipotálamo-hipófiso tiroideo, ¿no? Bien, ¿influye el sexo? Pues aquí ya sabemos que sí. ¿Aumenta la probabilidad de malignidad en un bocio multinodular? Pues la probabilidad es menor con un nódulo individual, pero puede haber, ¿ya? Y mayor, en este caso, con mayor número de nódulos. ¿Listo? Entonces, lo que actualmente se sabe es que si encuentras un nódulo, ¿ya? O los nódulos son asimétricos en diferentes lugares o aislados o separados, ya tienes que pensar que probablemente hay un proceso maligno a la larga. Bien, técnicas diagnósticas, pues debemos ser precisos en la historia clínica. Debemos preguntar desde cuándo notó esa diferencia, ese aumento, los síntomas, si es que hay síntomas en este caso de hipotiroidismo o hipertiroidismo, la exploración que es bastante importante, datos analíticos con respecto a lo que es la dosimetría hormonal, las pruebas de imagen, la ecografía, la tomografía, en este caso la gammagrafía o en este caso centellografía o en este caso la tomografía por emisión de positrones también es importante.
Y esta prueba que es pues, una prueba sumamente importante e interesante, que es la punción aspirativa con aguja fina guiada con ultrasonido. Entonces, en historia clínica hay factores de riesgo. Ya debemos indagar en la historia familiar de un cáncer medular de tiroides, ¿ya? O neoplasias endocrinas múltiples, ¿ya? Entonces, neoplasias endocrinas múltiples. Si un paciente ha tenido una neoplasia de alguna glándula endocrina, ¿ya? O de una o dos o tres, pues debemos ya sospechar de que el paciente puede estar cursando con una patología que a la larga sea maligna, ¿no? Historia de radiación de cabeza y cuello, este punto es importantísimo. Se debe, ya si es que en este caso el paciente eh, tiene problemas de piezas dentales y por lo común se hizo varias veces, en este caso tratamientos que se conocen popularmente como tratamientos de conducto, ya que son las endodoncias, ya posiblemente haya tenido que realizarse rayos X panorámicos o rayos X periapicales. Entonces, esa irradiación, si es que no hay un collar, ¿ya? Cervical, un collarín cervical de protección, es un dato importante, ¿listo? Porque esa radiación, pues a nivel de lo que es la cabeza o cuello, frecuente, puede desarrollar este carcinoma tiroides. La edad también, menores de 20 y mayores de 70. Los dos extremos, ya, en este caso, jóvenes y adultos, en este caso, la edad, la tercera edad, sobre todo. Sexo masculino, a pesar que hay algunos cánceres que habíamos mencionado, que por lo común son del sexo femenino, ¿no es cierto? Entonces, esto también debemos considerar muy bien. Aquí hay un pequeño error en el segmento, son de sexo femenino por lo común. El sexo masculino está de cerca justamente también en la frecuencia, pero es más frecuente en el sexo femenino. Hay nódulos firmes o duros, son fijos, ¿ya? Como cualquier otra masa ocupante que tú palpes, ¿ya? Si ves que es duro, rígido, de bordes irregulares, no se mueve, ¿ya? Entonces hay que pensar en un proceso que posiblemente sea maligno. El rápido crecimiento tumoral, adenopatías regionales, recordemos muy bien que a nivel cervical, pues estos tributan sobre todo en la cadena cervical anterior, ¿no? Metástasis a distancia, y estos en casos ya conocidos, parálisis de cuerdas bucales, esto por compresión del nervio laringio recurrente, y síntomas de compresión de estructuras adyacentes, que esto también ya lo hemos mencionado. Dos o más criterios de todos estos, pues tenemos un 100% de probabilidad de cáncer de tiroides. Así que, bueno, el diagnóstico no es sencillo, pues identificar todos estos resulta de mucha indagación, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. No se puede dar también a la ligera pues, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de cáncer. Se debe comprender bastante bien esta situación. Bien, hasta ahí entonces yo creo que todo captado, todo entendido. Es una entidad patológica sumamente interesante. Datos analíticos, pues tenemos que analizar lo que es la TSH. Ya, la TSH es un dato importantísimo. Ya, entonces si vemos que está disminuido, la glándula va a trabajar a 1000 por hora, ¿no? Entonces, con lo que haya, entonces va a haber un aumento de volumen. Pero esta disminución de la hormona tiroestimulante hace que haya un cuadro de malignidad del 2,8%. Es más frecuente si la TSH está aumentada. Si la TSH está aumentada, ya va a condicionar un aumento de volumen y por lo tanto con mayor frecuencia de malignidad, el 29,7%. Así también se debe analizar la calcitonina sérica en pacientes en historia familiar de las neoplasias, ya, endocrinas múltiples. En este caso, por ejemplo, si hablamos de calcitonina, pues tenemos que hablar también de lo que es la paratiroides,
¿no? Entonces, mayor a 50, en este caso, tenemos que saber que es de alta sospecha de malignidad. Diagnóstico por imágenes, la gamografía es importante. Si es un nódulo caliente, es benigno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un bocio tóxico, ¿ya? En la gamografía debemos recordar que se da la lectura por nódulos fríos y nódulos calientes. Me explico rápidamente. Un nódulo frío se refiere a aquel que no tiene producción o una producción aumentada de hormonas. Es decir, que no hay una adherencia de los isótopos radiactivos que se utiliza, como el yodo 131 o el tecnesio 99, ¿ya? No hay una radiación en el segmento, ¿no es cierto? Y un nódulo caliente es aquel productor, en este caso, de gran cantidad de hormonas, ¿ya? Entonces ahí se clasifica el nódulo caliente en hipertiroideo o, en este caso, eutiroideo, ¿no? Y bueno, estos casos por lo común son benignos, ¿listo? Entonces, un nódulo frío ya nos da hasta el mismo término, ya nos puede decir que es un cuadro lúgubre, es un cuadro maligno, ¿listo? Entonces, entenderlo desde ese punto de vista. En la tomografía, pues la extensión del bocio intratorácico, en este caso en la tomografía por emisión de positrones, pues ayuda a diferenciar, en este caso de benigno de maligno, pero lo malo es que es costoso y poco accesible. Aquí lo más importante y que vamos a analizar bastante es la ecografía. Tenemos que saber si es sólido o quístico, debemos sospechar lo que es la parte de la malignidad. Hay criterios de sospecha de malignidad, ¿ya? No son tan específicos como tal. Adenopatías sospechosas y la guía que produce o que coadyuva justamente este estudio con la punción de aspiración con aguja fina. Los procedimientos intervencionistas, ahí está la PAF, que habíamos mencionado, ahí está. La punción aspirativa con aguja fina, guiada. Aquí tenemos el transductor del ecógrafo o ultrasonógrafo, en este caso, para la punción del segmento. La evaluación diagnóstica de nódulos tiroideos es de un 85 a un 90%. Y la evaluación diagnóstica de adenopatías sospechosas ya es para lo que sirve este procedimiento. La ecografía, aquí un detalle importante, por eso está al medio, solitario, pues se tienen que enterar, ¿no? En la ecografía no existen criterios ecográficos. En realidad, en la mayoría de los casos no existen criterios ecográficos. Ya la ecografía prácticamente está para revelar algunos datos sugerentes, ¿listo? O en este caso alguna sospecha. Por lo tanto, sobre todo hay criterios sospechosos de malignidad. ¿Qué componentes hay en la ecografía? Y aquí podemos apreciar. Tenemos que entender si es que es sólido, ¿ya? O quístico o esponjoso. Si es quístico, ¿ya? En este caso es benigno en un 12,9%. ¿Ya? Aquí podemos ver un nódulo quístico. Significa que aquí puede existir sustancia coloidea, ¿ya? O líquido coloidal, y puede ser maligno un componente quístico en una baja proporción. Si es esponjoso, aquí vemos segmentos hipoecogénicos, ecogénicos como tal, ¿no? Entonces, este esponjoso pues, nos dice que es benigno en un 10,4%. Entonces, por lo común, estos son mayoritariamente benignos y malignos en una baja proporción. De acuerdo a la forma, debemos saber si es ovalada, lineal, ¿ya? Si es lineal, en este caso, debemos pensar que es benigno, ¿ya? Pero si es de bordes irregulares, como vemos en este caso, ¿ya? No se limita claramente, pues debemos saber que es maligno en un 40%. ¿Listo? Entonces, debemos entender muy bien estos datos, que son importantísimos al momento del diagnóstico.
lo que suele pasar. Mira Bien, lo que le pasa tenemos. a Debo preguntarte algo. ¿Puedes recibir ondas de radio? De hecho, recibe un par de canales. ¿Es por tú? Tengo otra pregunta. Santa Claus, ¿cómo es él? No creo que te preocupe perder una buena reputación. Cuidado, señor Frodo, no estamos al mismo nivel. Muy bueno, en serio. Bien, creo que estamos con algún micrófono encendido. Sí, listo. Ahora sí. Muy bien. A veces pasa. Continuemos. Ahora sí. Debemos conocer también lo que es, como les había mencionado, lo que es el margen. La forma ovalada ya, o irregular es un detalle importante. Más alto que ancho, por ejemplo, nos da un detalle de benigno y maligno. Con respecto a lo que es el margen, ya si es bien definido, regular, lo que les había mencionado ya anteriormente, benigno en un 72%, es totalmente benigno, en su mayoría es benigno, ¿ya? Y maligno en un 32%. Si está mal definido, ¿ya? O especulado, es maligno, ¿no? Entonces, hay un detallito bien interesante que se debe conocer también en esto de lo que es la malignidad. Se dice que lo maligno tiene que ser totalmente fuera de serie, de bordes muy irregulares, por lo común de un grado esponjoso, de una forma también totalmente irregular, bien mal formada. ¿Listo? Entonces, los aspectos más deformes que puedan entender, que puedan escuchar, pues delimitan bastante bien lo que es una entidad maligna. La ecogenicidad, pues ya lo habíamos mencionado, isoecogénico, pues puede ser benigno en la mayoría de los casos. Si es hipoecogénico, ya en este caso es maligno en la mayoría de los casos, ¿no? Si hay una marcada hipoecogenicidad, pues es totalmente maligno en el caso. Entonces, estos son datos sospechosos, sugerentes, por eso es que no son absolutos, no son criterios ya ecográficos, sino criterios sospechosos o de sospecha de malignidad. Calcificaciones, también debemos saber si hay microcalcificaciones que son menores a 1 milímetro, ¿ya? Entonces debemos saber qué es maligno en la mayoría de los casos, ¿listo? Si hay macrocalcificaciones, también en la mayoría de los casos es maligno. Muy bien, ahí entonces estamos. Perdón. Bien, ahí también estamos justamente con las calcificaciones. Sea micro o macro calcificaciones, si hay alguna calcificación en el segmento, es mayormente maligno como tal. ¿Listo? Entonces puede haber también anillos calcificados que podemos ver justamente con la ecografía. Aquí hay microcalcificaciones, como apunta justamente en la flecha, y lo estoy mostrando con lo que es el puntero. Y aquí hay las macrocalcificaciones mayores a 1 milímetro. El flujo, y esto con una ecografía Doppler, podemos ver, recuerden muy bien que un segmento maligno, ¿ya? O un proceso cancerígeno presenta una gran irrigación. Tiene una angiogénesis bastante marcada, pero esos vasos que se forman son totalmente deformes. Entonces, si se ve un mayor flujo, un flujo central mayoritario, es maligno. ¿Listo? Esto por la angiogénesis, justamente que habíamos mencionado. El carcinoma, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los tumores, un carcinoma pues tiene un mayor flujo. ¿Listo? Bien. Si hay ausencia de flujo, pues ya directamente pues hablamos que es benigno el cuadro. Entonces, criterios ecográficos de malignidad.
criterios sospechosos, ¿no? El aspecto debe ser sólido, debe haber hipoecogenicidad, la morfología es redondeada, contornos espiculados, el eje antero-posterior mayor que el transverso, microcalcificaciones o macrocalcificaciones intranodulares, vascularización de predominio intranodular e irregular. ¿Listo? Entonces, son detallitos importantes. Otros criterios, pues tenemos que saber cuál es el criterio más sensible, la hipogenicidad. ¿Listo? La hipoecogenicidad es un criterio más sensible. ¿Cuál es el criterio con mayor valor predictivo positivo? Que es lo que se maneja. Esto es la BPP, valor predictivo positivo, son las microcalcificaciones en un 44% de sensibilidad, ¿ya? Y un valor predictivo positivo de un 77%, que te dice que realmente es, ¿ya?, la patología que estás estudiando. Y los criterios de benignidad, pues una lesión quística uniloculada, isogenicidad, patrón en esponja, halo hipoecogénico. Pues entonces ya con esto ya podemos diferenciar la parte maligna y benigna. ¿Qué ocurre de los nódulos menores a 10 milímetros? Criterios ecográficos hay ambiguos. Los de benignidad son un valor semejante que en los mayores a 10 milímetros. Y con respecto a la malignidad, pues hay criterios de malignidad como los contornos, ¿no? Entonces hay que entender también, fuera de lo que es el tamaño, todas las demás características que habíamos mencionado. Ya, y hay algunos que son de dudoso beneficio en el segmento, por lo que puede haber riesgo de complicaciones por tiroidectomía, ¿no? Y bien, por último, pues debemos comprender muy bien que también hay este estudio que es intervencionista, que es, en este caso, la punción de aspiración por aguja fina. Hay ciertas limitaciones, hay un diagnóstico en el 80-95%, pero hay errores también diagnósticos cuando hay muestras insuficientes, ¿ya? Y esto con respecto a el tamaño del nódulo o un nódulo mal definido, un nódulo con componente hemorrágico, nódulo con componente necrótico. Estos son características ya de malignidad cuando se hace la ecografía. Entonces, ante ese proceso, como ya tienes algo ya sugerente a malignidad, las limitaciones son estas. Si hay un nódulo mal definido, pues no tocar. Si un nódulo con un componente hemorrágico, es decir, con un flujo central bastante marcado, no tocar, ¿ya? Porque está cursando sospechosamente, hasta demostrar lo contrario, está cursando con un carcinoma. Y si tú haces punción con aspiración con aguja fina, lo que vas a provocar es una metástasis. Bien, ahí está entonces un pequeño algoritmo de un nódulo solitario. Si hay hipertiroidismo, pues tenemos que indagar bastante bien. Si es que hay en este caso una TSH baja, debemos ver lo que es la gammagrafía. Si hay una TSH normal o alta, pues podemos echar en mano de lo que es la punción aspirativa con aguja fina. Y bien, aquí hay justamente las sospechas, alta, media, y ahí no recomendada. De acuerdo al tamaño justamente de los nódulos, se puede diferenciar también de eso. Lo que les sugiero bastante es lo que está en boga actualmente, que es la parte ecográfica. Les sugiero bastante que tomen en cuenta eso. Si al ser sugerentes, ustedes en atención primaria en salud, en un centro de salud de primer nivel, en este caso tienes estos parámetros, puedes indagar sobre el diagnóstico y pues derivarlo, ¿no? Derivarlo a un tercer nivel para que se haga un diagnóstico ya preciso con todos los recursos. ¿Ya? Entonces aquí también existen, de acuerdo a lo que es la punción aspirativa con aguja fina, si hay una fuerte recomendación, vamos a ver en este caso el tamaño de los nódulos y las microcalcificaciones. Si hay una recomendación de 2 centímetros o más, si prácticamente no hay recomendación con respecto a lo que es la PAF, es total o casi totalmente quístico y sin criterios, ¿no? Entonces, ahí está.
También el bocio multinodular con respecto al hipertiroidismo y no hipertiroidismo. Si no hay hipertiroidismo, pues esto también nos sirve bastante. Con nódulos fríos también hay que saber muy bien la correlación con la ecografía. Bien. De esto, por si acaso, del bocio multinodular, ya se debe tener muy en cuenta cuándo se debe hacer esta punción aspirativa, ¿ya? Es realmente muy importante saber eso, ya les había mencionado anteriormente. Y bien, posibles hallazgos citológicos con esto. Una vez que se hace la punción aspirativa con aguja fina, pues, como dice su nombre, es aspirativa de las células que hay en este segmento de la tiroides. Entonces, lo que se hace ya es el estudio citológico. Entonces, se puede dar benignidad en un 70% cuando hay material coloide y hay hipercelularidad linfocitaria. Es maligno o más para cáncer de tiroides en un 5%, y ahí los más frecuentes son el papilar, el más frecuente, medular, ¿ya? Y el anaplásico. Hay un indeterminado que es un 10% y una muestra insuficiente en el 15% de los casos, ¿ya? ¿Cuándo se debe repetir la punción aspirativa? Cuando hay nódulos con citología benigna, ¿ya? Esto para control, ¿ya? Solo si es benigna y las características así lo delimitan, ¿ya? Entonces, si es que hay una viración, en este caso, una parte que puede virar a la malignidad, ¿no? Control ecográfico, pues eso se puede hacer cada 3 meses, ¿ya? O cada 6 meses, ¿no? Para poder hacer un control adecuado. Se recomienda cada 6 meses porque ahí se ven, en este caso, cambios marcados, pero se puede hacer cada 3 meses si es que el paciente así lo requiere. También las adenopatías también son criterios ecográficos de malignidad, ¿ya? Si es que hay adenopatías, debemos saber muy bien que las adenopatías están relacionadas bastante con lo que son los diferentes cánceres. Entonces puede haber adenopatías de gran tamaño, de formas redondeadas, con ausencia de hilio, una ecogenicidad heterogénea, cambios quísticos, por ejemplo, en el cáncer papilar y calcificaciones, ¿ya? Y bueno, aquí podemos ver en este caso los segmentos de adenopatías, ¿ya? En los 3 casos, ¿ya? Puede haber en este caso la forma redondeada, ausencia de hilio. Adenopatía sospechosa, pues en biopsia de adenopatía sospechosa tenemos que ubicar bastante bien qué es lo que nos demanda la citología en el segmento. Y bien, a modo de conclusión, debemos saber que la prevalencia del 50% en este caso del bocio, y hay una malignidad del 9 al 13%. El cáncer papilar de tiroides es el más frecuente. ¿Listo? Y hay una supervivencia del 95% a 30 años, si es que se puede manejar adecuadamente. Se debe utilizar sobre todo lo que es la ecografía y también se puede combinar estos dos segmentos, ¿no es cierto? La ecografía guiada, ¿ya? O en este caso la punción, mejor dicho, la punción aspirativa con aguja fina guiada por ultrasonografía, ¿ya? Existen criterios sugerentes, ¿ya? Criterios ecográficos sugerentes de malignidad, no son absolutos, ¿ya? Y la punción aspirativa en mayores de 1 centímetro existen criterios de fuerte recomendación y otros de clara no recomendación y no se realiza en menores de 1 centímetro. En bocio multinodular se biopsia el más sospechoso, ya el nódulo más sospechoso, no el más grande, el más sospechoso. Va a haber varios nódulos y de acuerdo a las características ya se puede realizar biopsia. De acuerdo a las características que he mencionado, ¿cierto? Como los bordes, como la ecogenicidad, hipoecogenicidad, ya, como la angiogénesis en el segmento con una ecografía Doppler con flujo de manera central, ya, esos son datos muy importantes. El tratamiento, pues en este caso, cuando ya se tiene un cáncer ya bien diagnosticado, diferenciado, la cirugía es recomendable, ¿no? Entonces, cualquier cáncer de tiroides bien diferenciado, mayor de 1 centímetro, se debe extirpar ya por medio de cirugía. La primera cirugía debe ser una técnica unilateral, una lobectomía,
o bilateral, una tiroidectomía casi total para los pacientes que tienen cáncer intratiroideos mayor a 1 centímetro y menor a 4. También se puede hacer tratamiento supresor de la hormona tiroestimulante y el tratamiento con yodo radiactivo. Bien, he intentado realizar lo más corto posible con respecto a este tema, ¿ya? Y bueno, tal vez si me van a disculpar, al final he corrido un poco, pero esto con el fin de optimizar también el tiempo, ¿no? Bien, ¿alguna duda que tengan, estimados colegas? Espero les haya agradado. Tal vez se reciben también sugerencias para una próxima ponencia se pueda mejorar. Siempre parto desde ese punto de mejorar las ponencias, las exposiciones y los temas, ¿no? Entonces, si es que hay algún segmento que no se haya tocado precisamente, pues sirve para una próxima ponencia. Ahí estamos atentos en el chat. Bueno. Bueno. Sí, se lo escucha. Mire, mi nombre es Esmeralda y bueno, nada más es como un comentario. Bueno, la ponencia, bueno, el título era cáncer tiroideo, tocó varios temas que propiamente no fueron del tema de cáncer. Y pero bueno, también de la parte de ecografía, sería bueno también comentar que existe el TRADS y que de acuerdo a esa clasificación se puede categorizar como se hace con el BRADS, con el LIRADS, con el LONGRADS y todos los demás RADS que están, que ya están, y a través de eso categorizar las lesiones de ultrasonido o los nódulos de ultrasonido y en base a eso se puede saber si es un nódulo que se va a seguir o es un nódulo que se debe de biopsiar. Y bueno, ahí no sé, siento que faltó también un poquito sobre los temas de, no tocó nada de tema de la biopsia con aguja gruesa, cuándo se debe de ocupar, cuándo no se debe de ocupar y sobre el tratamiento, pues sabemos que es muchísimo y depende del tipo de cáncer, pero pues tampoco fue como el tema y sí se tocaron unos temas que no eran propiamente de la ponencia o hasta donde yo tenía entendido no eran parte de la ponencia. Bueno, ¿sí me puedo oír? No sé. Lo he escuchado entrecortado. No sé si se me escucha muy bien o está entrecortado también. Estimado colega, sí le escuché una gran parte justamente de lo que indicó y realmente le agradezco bastante la sugerencia. Es un tema realmente muy largo, muy ampuloso y obviamente lo que es el TIRATS sí es realmente un estudio que se debe ahondar un poco más, pero justamente las características de este curso, pues es un curso prácticamente
que me han encomendado hacia un público, en este caso, que maneja la parte básica. Obviamente se puede realizar, en este caso, una ponencia ya más avanzada al respecto de esto para poder indagar un poco más acerca del asunto. De todas formas, en este caso le agradezco bastante la sugerencia. Yo voy a sugerir exactamente lo mismo para que se tenga una ponencia más específica a lo que es el cáncer de tiroides y sobre todo de los estudios actuales, y cuándo se debe y cuándo no utilizar los mismos. ¿Listo? Entonces los criterios actualizados. Entonces hay un sinfín de los cuales se debe discutir bastante, ¿no? Entonces, para ser más específico, lo que me agradaría bastante es de discutir solamente el diagnóstico en una ponencia y solamente el tratamiento en una ponencia, porque son temas bastante largos para sintetizarlos en una hora. Sin embargo, le agradezco bastante, en este caso, el comentario. Todo realmente sirve para ir mejorando, sirve para ir a la larga, ¿no es cierto? Las recomendaciones que usted realizó el día de hoy, pues lo voy a tomar bastante bien porque sirve justamente para ir mejorando las ponencias y bueno, como crítica constructiva, pues para ahondar un poquito más en las demás ponencias, ¿no? Y para sugerir nuevos cursos para que sean de provecho, obviamente, y de acuerdo a lo que la expectativa que uno genera con el mismo. Bueno, el tiempo se nos ha acabado y bueno, les agradezco bastante la gentil atención de cada uno de ustedes. Ok, Bien, creo que alguien estaba sí, preguntando por el PET en el chat. a ver, lo voy a... En el PET dice, ¿para qué sirve el examen de emisión de positrones? Y bueno, ese es un estudio de medicina nuclear que sirve para saber la función que tiene un nódulo, saber si es un nódulo que está produciendo hormonas o no, para si es funcional o no.